Que el Señor les bendiga, pueden tomar sus lugares. Bueno, primeramente quiero entregar los saludos de la que más, de mi esposa. Nosotros, con mi esposa, ella se llama Edith, y hace 38 años que estamos casados. Tenemos 3 hijos varones, Lucas, que tiene 36 años, él vive en Iguazú. Así que él está sirviendo a Dios allá y tiene su trabajo en la aduana. Así que después está Cristian. Cristian nació en Cabo Verde, África, y él tiene 23 años, ya está casado y está sirviendo al Señor ahí junto con nosotros. Y bueno, trabaja y estudia en la universidad y está en la iglesia. Y bueno, así que está a full también. Con un llamado a Rusia, se están preparando para ir como misionero a Rusia. Estudió por varios años ruso, así que habla ruso y está bien, está contento él. Lee ruso también, así que ahí tiene que practicarlo más todavía, pero está bien, gracias a Dios. Y después Matías, 21 años, ese todavía está viviendo con nosotros, así que está bien, el grandote. Así que está bien estudiando y trabajando desde casa. Ahora hay una modalidad nueva de trabajar desde casa. Así que, bueno, gracias a Dios, ¿no? Vivimos en Lanús, así que somos de Lanús. Ahí de la cancha de Lanús, 6 cuadras, así que somos bien de Lanús ahí. Hoy no se podía transitar por ahí, hay partidos así que estaban insoportables. Y por gracia y misericordia del Señor, estoy trabajando ya hace 18 años en el IBRP, en el Instituto Bíblico Río de la Plata, donde estoy a cargo de la Escuela de Formación Misionera y enseñando algunas materias también. Y bueno, encargado de todo lo que es misiones del instituto. Así que bueno, gracias a Dios, Dios nos bendice acá. Conocí a mi hermano. Hoy me sorprendiste. Yo no sabía de la guitarra, ¿eh? Qué bárbaro. Felicitaciones. Y ahí mirá quién está ahí. Era gente conocida estoy viendo acá. Estamos desde el 2021 en plena pandemia, asumimos un pastorado en Lonchamps. Así que fue una linda experiencia, todo por Zoom, ¿eh? Asamblea por Zoom, la presentación de los hermanos por Zoom. Los hermanos no me conocían personalmente, así que fue todo por Zoom. Gracias a Dios la pandemia impidió de que ellos tengan el choque cultural conmigo. Así que bueno, de a poquito nos fuimos conociendo. Y bueno, ahora ya hace 2 años y medio que estamos pastoreando allí. La iglesia estaba con 5 personas en ese momento, ahora ya somos más o menos 60, 70, así que no, a veces somos 70, pero los hermanos son muy organizados y se organizan para faltar, así que nos quieren llenar todo, así que bueno. Bueno, pero estamos felices ahí sirviendo a Dios con toda la familia ahí en Lonchamps y viendo cómo el Señor está restaurando vidas. Y este es el fin de la iglesia del Señor, restaurar vidas, que las personas sean restauradas por el Señor. Todo lo que el diablo hace para destruir a las personas, en Cristo Jesús se encuentra la redención, la restauración, y esto no es un lugar de iglesias perfectas, porque nadie es perfecto, porque hay seres humanos. Así que como no somos perfectos, estamos nosotros apuntando al cielo, ¿no? Así que apuntamos para allá y que cada creyente pueda ir cambiando su perfume, cambiamos el perfume de tierra a perfume celestial. Así que ahí vamos. Por ahora empezamos por el perfume. Así que Dios realmente nos está sorprendiendo día a día en ver personas que vinieron maltratadas por el enemigo y el Señor le va dando una característica celestial en su corazón. El Señor restaurando hogares, restaurando familias. Y esto ocurre en todo el mundo. Así que bueno, como encargado de misiones, profesor de misiones, quiero decirles que el fin de la iglesia es hacer que el nombre de Jesús llegue a todo lugar. Felicitaciones. Yo nunca había oído este lugar en Entre Ríos. Le decía al pastor, digo, nunca oí hablar. Y bueno, así que imagínense la cantidad de pueblos en el mundo que usted nunca
se enteró el nombre y sin embargo viven personas. Donde existe un alma sin Cristo, existe un campo misionero. Así que necesitamos nosotros prepararnos para la evangelización, ¿sí? ¿Cuántos saben lo que es evangelizar? Okay. Miren, vamos a comunicarnos bien. Esto es sí, esto es no y esto es ni. Ok. A ver, ¿cuántos saben lo que es evangelismo? Ok, muy bien, muy bien. Hay algunos ni, algunos sí. Bueno, para los que hicieron ni y que bajaron la mano, que tenían mano abajo, evangelizar es llevar las buenas nuevas de Jesucristo a las personas que todavía no lo conocen, y esas buenas nuevas es que Jesucristo pagó el precio que ellos estaban necesitando para sacarlos de las tinieblas y llevarlos a la luz admirable. ¿Y de qué manera nosotros llevamos este mensaje? Anunciando las virtudes de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hizo en mi vida? De esta manera vamos anunciando el Evangelio de Jesús. Muy bien, ahora que ya sabemos qué es el evangelismo, yo quiero preguntarle la segunda pregunta. ¿Cuántos saben lo que es evangelismo transcultural? Ok, ahí los maté. Es lo mismo, pero en otra cultura. Esas otras culturas tienen un idioma diferente, comen comidas diferentes a las suyas. Yo sé que después de esto viene la empanada. Quedé atrás, sí, está muy bueno. Y que inclusive tienen rituales de costumbres familiares que son diferentes, como por ejemplo los casamientos, cumpleaños, nacimientos, velorios, todo es diferente en otra cultura. Por ejemplo, nosotros fuimos como familia misioneros en Cabo Verde por 14 años. Fuimos los primeros misioneros al África. Salimos en el año 92. Así que algunos de ustedes no habían nacido todavía. Y otros eran chiquitos. Y algunas estaban aprendiendo a maquillarse recién. Así que bueno, en ese tiempo, cuando nosotros estábamos ya prontos para salir, nos encontramos que allá existía otra cultura. Y en esa cultura me he encontrado en algunos lugares donde tienen una percepción diferente en cuanto a la muerte. Nosotros acá tenemos una percepción y le voy a mostrar cuál es la diferencia. Por ejemplo, acá, ¿cuántos de ustedes tienen un cajón de muerto guardado en su casa? Nadie. Sin embargo, en la cultura de allá, a mí me llevaron varios hombres a mostrarme, miren, este es mi cajón, me lo hice a medida. Yo mismo con mis manos elaboré mi cajón. Otros, yo mandé a hacer con el mejor carpintero de acá, de la comunidad, este cajón. Fíjese, es a mi medida. Y lo tengo debajo de la cama, así que cuando yo muera, solamente corren el cajón, me tiran a mí, ¡plum!, caigo adentro. Un día voy a una hermana y la veo a la hermana, parecía un vestido de novia. Y yo digo, ¡hey! Yo no sabía que usted cosía y hacía vestidos de novia. Yo sabía que era costurera. Dice, no, esta aquí es mi mortaja. Fíjese qué bonita. Yo voy a estar hermosa en el cajón. Y yo, ¿no? Todas esas cosas para nosotros es cosa rara. Pero para ellos es normal, inclusive la gente no cristiana hacen culto a los espíritus de los muertos. Por eso es que después eso se traslada a la cosmovisión de la iglesia también. La muerte es algo muy especial. Ahora, acá nadie de los que estamos acá, espero que no tengan un cajón en su casa, tranquilo, que se arreglen los vivos después. Que sale bastante también. Así que... son culturas diferentes. En otros países de Asia, por ejemplo, cuando nace un bebé, lloran. Lloran toda la familia, porque nació para sufrir. Y cuando mueren, hacen fiesta, porque dejó de sufrir. ¿Es diferente? Cuando se casan, la mujer está con ropa de luto negro, porque no es un momento de alegría.
donde tiene que despedir y salir de su familia. Ahora va a ir a un lugar extraño. Sin embargo, aquí las mujeres se casan de blanco, ¿no es cierto? Y yo no voy a estar diciendo que es para hacer juego con la cocina y la heladera, y no, eso no. Pero, se me armaron acá, tranquilo. No voy a venir, ni tampoco espero que no le estén contando a Edith nada de eso, me imagino. Son costumbres diferentes. Entonces, esto es cuando un misionero va a otro lugar para hacer evangelismo. Uno va a hacer un evangelismo transcultural. Y yo le voy a comentar que nosotros fuimos plantadores de iglesia. Yo soy tercera generación de familia pastoral. Y con 30 años, 33 años que salimos al campo misionero, ya habíamos plantado 3 iglesias. Evangelista desde los 16 años. Entonces, cuando llegamos a Cabo Verde, dijeron, bueno, necesitamos que venga un misionero que tenga experiencia en plantación de iglesia y formación de obreros. Bueno, Dios, y que hable el portugués. Yo soy oriundo de familia de brasileros, soy portugueses. Mi abuelo paterno es portugués, de Porto. Y después la familia de mi mamá, todos hablan en portugués. Y así que yo aprendí el castellano bien en la escuela primaria. Y estudié en un instituto bíblico en Brasil, en San Pablo. Así que cuando pidieron que hable portugués, que tenga experiencia para plantar iglesia, que tenga experiencia para formar obreros, faltaba que diga que se llame Samuel Andrade. Y llegamos allá, yo dije, bueno, la primera vez que prediqué al aire libre, pregunté, ¿cuántos quieren recibir a Jesucristo? Y levantaron la mano, pero mucha gente dijo, que una papa. Acá levantamos iglesia enseguida. La gente decía que era duro esto, no es duro nada. La gente aceptando al Señor. Y bueno, tomamos nombre, dirección y empezamos nosotros en el primer día de discipulado. Algunas personas vinieron, otros se excusaron, pero vinieron, había un buen grupo. Y después cuando llegamos a la doctrina del pecado se nos iban todos. ¿No? ¿Qué pasó acá? Y empecé a frustrarme porque hacíamos evangelismo todos los días de lunes a lunes y no podíamos establecer la iglesia. Y cada vez mi expectativa de crecimiento de iglesia iba bajando. Me iba frustrando. ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo hacía? Lo mismo que hacía acá. Y no funcionó allá. Y un día, en ayuno y oración, ya veníamos varios días orando con los líderes, veníamos así haciendo oración de ayuno y oración por 3 días seguidos. Estábamos en el sótano de un salón que habíamos alquilado y me acuerdo que había un pastor amigo mío de otra denominación que yo le pedí que él sea mi pastor. Mire, el pastoreo de pastores es tan importante, entonces yo le pedí que él sea mi pastor. Y él era tartamudo para empezar a hablar, pero después una vez que arrancaba seguía. Así que él me dijo así, hoy Dios te va a dar la llave de la ciudad. Y yo dije, Señor, amén. Así que salgo del ayuno, entregué el ayuno, todo, y el auto tenía una camioneta que tenía el don de ir al mecánico. Así que lo llevé al mecánico, que era un hermano de la iglesia, el tesorero de la iglesia era mecánico. Y le decíamos Necas, sobrenombre Necas, a los que se llaman Ramón le dicen Necas. Así que yo le digo, Necas, ya habíamos hablado de todo. ¿Vieron cuando se termina la conversación que uno no sabe más qué decir? Pero está la necesidad de mantenerlo en comunicación. Aparte me estaba arreglando el auto gratis. Y entonces yo quería hablar con él y por ahí le digo, Necas, ¿cuántos amigos tenés? Y él me mira y dice, ¿para arriba o para abajo? ¿Qué es eso? ¿Cómo es para arriba o para abajo? Pensé yo los que murieron, los que están enterrados, qué sé yo. No podía entender. Si usted nunca escuchó, pastor, esa expresión para arriba o para abajo, no. Ya llevábamos como 3 años en ese lugar, en la isla del norte, donde fue Griselda. Entonces yo le dije, no, ¿cómo es eso para arriba o para abajo? Dice, pastor, nosotros tenemos amigos que vamos a consultarles y son los amigos para arriba. Y están los amigos para abajo que son los que vienen a consultarme a mí. Dijo,
Y en ese momento el Espíritu Santo me dijo, es la llave. Fíjense, después de 3 años, ahora estábamos teniendo la llave cultural del lugar. Entonces dejé de hacer campaña y empecé a preguntarle a los creyentes que estaban ahí, che, ¿ustedes tienen amigo para abajo? Sí, pastor. ¿Le pueden contar qué es lo que Jesucristo hizo en la vida de ustedes? Sí, pastor. Y digo, no le vayan a consultar al amigo para arriba, el amigo para abajo. ¿Por qué? Porque el amigo para arriba le decía, no, que te vas a meter con los evangélicos. Si eso, nosotros acá somos espiritistas por tradición, esto no es algo nuevo, algo. Y le llenaban la cabeza y el amigo para arriba tenía influencia sobre el amigo para abajo. Entonces yo digo, vayan al amigo para abajo. Cuéntenle qué es lo que el Señor hizo. Y empezaron a hablarle a los amigos para abajo y a aconsejarles y empezaron a traer. La iglesia se llenó en poco tiempo. Quiere decir que las campañas que hacíamos nosotros acá, allá no servían. Dios realmente nos va a ir revelando, y por eso yo le pido que estén orando por los misioneros, para que puedan tener la llave cultural del lugar, para que puedan hacer un evangelismo transcultural entendible, para que se formen personas que sean hijos y discípulos del Señor, dispuestos a aprender para llevar el evangelio también a otros de su mismo pueblo. Entonces, ¿ahora entendieron lo que es evangelismo transcultural? ¿Amén? ¿Van a orar por los misioneros? Sí, gracias a Dios. Bueno, quiero felicitarle a los matrimonios por esta hermosa reunión. Me contaron ahí que ustedes fueron los encargados de hacer esto. Felicitaciones. Así que tal si todos le dan un aplauso a los matrimonios. Eso. Y quiero compartir el mensaje de esta noche. Y se llama Rompiendo Paradigmas, porque hay que romper algunos paradigmas, como ustedes oyeron recién, los misioneros van rompiendo estructuras, van rompiendo paradigmas, van rompiendo cosas que se han establecido en nuestra vida y suelen eso transformarse en verdades absolutas. Cuando están las verdades absolutas establecidas, nosotros cometemos el error de ser sabios en nuestra propia opinión. Entonces, todo lo que los demás vienen a querer enseñarnos, nosotros decimos, no, yo ya tengo una estructura, yo ya fui formado. A mí me enseñó mi primer pastor en el año 1975. Y nosotros venimos con esa tradición desde ese tiempo. Entonces, no puedo cambiar eso porque yo fui formado así, mi papá fue formado así, mi abuelo fue formado así. Así que esas son estructuras que han quedado marcadas y no lo puedo cambiar. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, voy a leer el versículo 34 para dar inicio a todo esto, que dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y ahí paro, porque de ahí arranco. Cuando miramos la vida de Pedro, Pedro tenía una estructura religiosa que había heredado desde sus antepasados. ¿Cuál era la cultura religiosa? Era la cultura religiosa judaica. Esa religiosidad judaica se había establecido y arraigado en su corazón, que para un tiempo sirvió. Porque no es que vamos a descartar todo eso, porque eso sirvió. Sirvió para que él pueda entender que Jesucristo era el Mesías. Cuando se habló del Mesías, él tenía una idea
de lo que era el Mesías, porque él había leído el profeta Isaías, él había escuchado en la sinagoga hablar sobre el profeta Isaías, él había escuchado hablar de sus padres, de su abuelo, sobre el Mesías que dice en el libro de Isaías. Entonces él venía ya con un cierto bagaje de una cultura que lo llevaba a entender todo lo que se estaba hablando sobre la persona de Jesucristo. Pero ahora él estuvo al lado de alguien que se llama Jesús, que lo llevó a entender otra manera de lo que es el evangelio del reino. Es más, Jesús le daba teoría y práctica, teoría y práctica, teoría y práctica, y le iba enseñando que el evangelio tenía que ser para todas las naciones. ¿Por qué? Porque desde Génesis en adelante dice, Dios le dice a Abraham, le dice, yo voy a hacer de ti una nación grande, una nación maravillosa, para bendecir a las naciones. Entonces, eso era para las naciones. Israel tenía que ser para las naciones. El mensaje de Dios para Israel era para bendecir a las naciones. Y había algo maravilloso en el pueblo de Israel, que eran las fiestas que Dios había establecido, que hacía con que todos los pueblos hablasen de Israel, que habían fiestas maravillosas como la de Pentecostés. Y la gente venía atraído, ¿por qué? Por el mismo Espíritu del Señor. Porque la misión del pueblo de Israel en ese momento era atraer los pueblos a Israel. Y allí ellos podían saber de que había Dios en Israel. Esto era una manera muy linda de demostrarle que había un Dios maravilloso que se manifestaba. Había un cielo abierto sobre Israel. Ellos venían y sentían algo especial. Y les voy a contar que eso es posible. Toda persona que entra a una iglesia donde está la presencia del Señor entra y dice, yo sentí algo especial. ¿Cuántos de los que están acá les pasó eso cuando entraron por primera vez a una congregación? No entendían nada porque, imagínense, esto es una subcultura. Porque entran acá y encuentran, gloria a Dios, aleluya. Y los están locos esto. Pero me quedé. Me dijeron que esto era bueno, me quedo un rato más. Y se quedaron un rato más. Y algo pasó, no entiendo nada, pero estoy llorando. No entiendo nada, pero me arrepiento de mis pecados. No sé qué me pasa, pero no paro de llorar. Algo cambió, pero no es lloro de tristeza. Estoy llorando y estoy bien. Salgo caminando como en el aire. ¿Cuánto me pasó eso? A mí me pasó cuando yo tenía 12 años. Cuando tenía 12 años, mi mamá me llamó y me dijo, Samu, vení acá. Y mi mamá tenía una manera pedagógica de llamarnos, que era, la primera era, yo tenía que decir, sí, señora mamá, ahí voy. La segunda vez que me llamaba era misericordia. Y la tercera, sintopedagogo. Entonces, los de ahora no saben a qué es eso. Nada, sintopedagogo. Después le explican en casa de qué. Si quieren alguna práctica, también puede hacer teoría práctica, teoría práctica. Bueno, cuando me llama mi mamá, así que yo voy rápido a hablar con ella, y me dijo, Samuel, vos ya tenés edad de poder entender bien lo que es el pecado. Así que esto fue en el mes de febrero del año, yo tengo 62 años, así que fue en el 72. Me dijo, Samuel, vos tenés edad de saber bien lo que es el pecado. Y me dijo así, si vos hubiese nacido en el garage, vos no hubiese sido un auto. Vos naciste en un lugar cristiano, vos necesitas aceptar a Jesucristo. Y ella fue bastante así insinuante sobre el asunto. Me dijo, si vos aceptás a Cristo vas a ir al cielo, si lo rechazaste vas al infierno. Y dije, bueno. Así. ¿Qué querés? Me dijo él. Dije, al cielo, totalmente. Ok, me dice, bueno, muy bien, dijo.
Ahora, vos necesitas recibirlo a Él de corazón, porque no es de acá nada más. No es porque tenés miedo de ir al infierno. Vos tenés que recibirlo de corazón porque Jesucristo te ama mucho. Y me empezó a contar la historia de cuando yo era pequeño, que era un bebé, que me moría. Y ellos salieron, yo nací en el medio del monte, yo soy de la provincia de Misiones. En Aristóbulo nací yo. Así que nací en el medio del monte y me moría con una convulsión. Y mi mamá me levantó así a lo alto y me dijo, Dios, si tú le das vida, Él va a ser tu siervo. Y ahí me pusieron el nombre Samuel. Así que me cuenta la historia y me dijo, hijo, yo te he cuidado y he orado por vos. Sobre vos hay palabra de Dios, hay profecía, sobre vos hay promesas del Señor. Y empezó a hablarme. Y ese día me dijo, tenés que pedirle al Señor que perdone todos tus pecados. Yo le voy a decir, no había muchos pecados porque uno con 12 años, uno es un nene aparente. Pero yo venía con un odio bastante interesante sobre una persona que había intentado abusar de mí. No consiguió abusar, pero yo dije, cuando yo sea grande y tenga 17 años, lo voy a matar. Uno piensa con 12 años que a los 17 uno va a ser grande. Así que y fue que eso había ocurrido en el mes de enero. Eso fue febrero, es decir, hacía un mes que yo venía con una bronca y esas cosas antes no se contaba a los padres. Así que yo no sabía cómo contárselo y no se lo conté nunca a mi mamá. Pero cuando ese día ella me presentó a Jesucristo y oró por mí, algo salió de mí que era el odio, el resentimiento, la amargura. Y yo me recordaba de la persona que intentó hacer eso, pero no podía odiarlo. Antes sí lo odiaba, pero ahora no podía odiarlo. Algo el Señor cambió en mi corazón. Y me acuerdo que cuando salí, fui a hacer un mandado y parecía que yo caminaba en el aire. Una liviandad, el Señor sacó el peso del pecado de ese corazón de un nene, de un preadolescente de 12 años. En el mes de septiembre recibo el bautismo con el Espíritu Santo y fui bautizado en las aguas. Y en el mes de diciembre el Señor me llama a las misiones en un acróstico de Navidad. Porque antes de la Navidad eran desfiles de acróstico, comedias y todo. Ahora ya no se usa mucho eso. Pero estaba diciendo un acróstico con una bandera de España y dije, España es mi bandera, la que es de nuestro rey, yo quiero ser el primero en cumplir su santa ley. Y me largué a llorar, miren, me lo recuerdo hasta ahora. Y me largué a llorar y todos, se largó a llorar. Y yo dije, no, voy a ser misionero. ¿Qué va a ser misionero? Vos sos misionero. Digo, no, pues yo voy a ir a las naciones a predicar. No, es que mirá, porque yo era terrible. Así que no creían. Y Dios fue en ese momento el que me habló, afirmó mis pasos en Él. Y pasaron un par de años más. Mis padres vinieron cuando yo tenía 5 años a Buenos Aires, después regresamos a Misiones. Y estábamos en misión en una iglesia en la colonia. Y un hermano muy simple de la colonia, que creo que lo que él dijo ni él entendió. Pero me llamó en la iglesia, me dice, el gurí, así decimos en Misiones, gurí, vení para acá, me dijo. Me paró en el medio de la congregación así. Si ustedes están viendo el gurí este va a andar, dice, dijo así, trepado en los aviones. Por eso no entendía mucho, como si fuese un árbol. Trepado en los aviones de aeropuerto en aeropuerto, llevando la gloria de Dios a las naciones. Y mi mamá, me acuerdo que estábamos más pobres, una pobreza terrible. Las mujeres de la familia para jugar con las muñecas hacían así. Pobre, mal. Y mi mamá me estaba sacando, en Misión hay unas pulguitas que se mete debajo de la uña, se llama pique. Ah, sí, se sé que tuvo. Entonces mi vieja me estaba sacando un par de piques del dedo gordo y me dice, mirá si el piquente va a andar en avión, nosotros con esta pobreza. Y ahí
Hay 3 países de Latinoamérica que no conozco. Estuve en tantos países y cada vez que estoy en el aeropuerto le digo, Señor, acá va el piquento otra vez. Porque cuando Dios habla, Él cumple. Dios marcó mi vida en mi adolescencia, me marcó. ¿Por qué? Porque Él hace las cosas como Él quiere. Y para Él no hay acepción de personas. No interesa cuál es tu nivel académico, ni cuál es tu nivel económico. Si Él te llama, Él va a cumplir. Y acá el apóstol Pedro, él venía con una mochila de su cultura. Ahora él con esa mochila de cultura, él es invitado para ir a la casa de un ciudadano romano para hablarle de Dios. Pero no es que fue fácil, que Dios le dijo a Pedro, mira Pedro, tenía la casa de Cornelio, listo, no hay problema, voy. No, Cornelio había tenido una visión y en esa visión él le apareció un ángel y le dijo que tenían que ir a buscar a Pedro en un lugar llamado Jope. Ahí estaba Pedro en la casa de un tal Simón el curtidor y que mande a buscarlo. Y mientras tanto, Dios estaba hablando con Pedro, que Pedro nunca él había imaginado que esta gracia tan maravillosa del Señor tenía que ser compartida con los romanos. ¿Qué significaba un romano para un judío? Lo peor. La cultura romana venía acompañada de una religión romana. Y la religión romana venía diciendo que todos los césares eran dioses. Y un judío decía que el único Dios es Jehová, Yahvé. Él es el único Dios. A Él hay que adorarle. Y ahora los césares pedían que se les adore. Y 1 kilómetro antes de entrar a cada ciudad, cuando iba un césar a visitar una ciudad, hacían fiestas de sacrificios donde venían las prostitutas y ofrecían animales y ofrecían todo porque venía el dios César a ese lugar. Las sacerdotisas estaban allí. Esto era totalmente un escándalo para la conciencia, para un judío que había aprendido a adorar a un solo Dios. Tenían una estructura. Y esa estructura, Dios estaba diciéndole ahora a Pedro, Pedro, mira, te voy a dar un par de visiones. Te voy a repetir la visión para que vos entiendas. Baja un manto, animales impuros, y Dios le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Pedro le dice, nah, ni loco. Nunca en mi vida he comido un lagarto, nunca en mi vida he comido un chanchito, nunca. Yo no soy judío, si quieren te pueden invitarme, van a ver que yo como chanchito. Nunca he comido ningún tipo de ave. No he comido ningún animal, ave inmunda. No he comido ningún animal de pezuñas cerradas. No, nada de eso. Y el Señor dice, mata y come. No, Señor. Ok. Segunda visión. Lo mismo. Y el Señor dice, mata y come. No voy a comer porque nunca he comido nada inmundo. ¿Qué es lo que él tenía? Tenía una cultura establecida donde él no podía romper esos paradigmas. Y por tercera vez le dice, no llames inmundo lo que yo santifiqué. ¡Epa! Es como que Dios vino con los botines de punta y le dijo, vos no llames inmundo, no podés ser mejor que yo. Si yo te digo, mata y come, porque soy Dios. Y ahí Pedro
recibe la visita, entendió, de unos soldados romanos, de unos criados del centurión. Y ahí le dijeron, el Señor le dice, ahí abajo hay alguien que te busca, no dudes y anda con ellos. Es decir, fíjense lo cabezón que era Pedro, que Dios mismo se encargó de mandarle 3 visiones, de mandarle gente a buscarlo e insistir 3 veces para que se le caiga, ¿qué cosa? Las costumbres. Nuestros paradigmas, nuestras costumbres muchas veces impide de que nosotros vayamos a predicarle a personas que nosotros deducimos de que no son dignas de entrar al reino. ¿Usted conoce en el barrio gente que inaugura pecado? Que uno dice, ay, ese tipo nació para ser tizón del infierno. Drogado, ladrón, ladrona de marido, más suave no da para decir. Y uno dice, eso no. Si llegan a llevarlo a la iglesia, nos roba todo, nos estafa, va a ser un escándalo. ¿Qué van a decir los vecinos de que nosotros metemos a gente a la iglesia? No, mejor no los traemos a la iglesia por el testimonio. Y le metemos el testimonio ahí, y es nuestra estructura religiosa que no permite que otras personas puedan entrar al reino. ¿Por qué? Porque no reúnen los parámetros de mi estructura. Y el Señor dice que todos vengan. Que todos. Hay salvación para todos. Pedro, ahí, sin entender mucho, le dice, yo soy a quien ustedes están buscando. ¿Cuál es la causa por la que ustedes vinieron? Entonces el versículo 22 dice, ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ya cuando empezaron a decirle, centurión, se le imagino, Pedro dijeron, ¿qué? ¿Un centurión? Que sea un romano cualquiera, pero un centurión, un soldado, de los que estuvieron al frente de matar a mi Jesús. Un centurión, no. Algunos creen que este centurión fue el que llegó a Jesús diciendo, uno de mis criados está enfermo, y Jesús le dijo, ve, tu criado está sano. Y Jesús dijo así, nunca he visto tanta fe en toda Jerusalén como en este hombre. Centurión. Y ese centurión tuvo fe, él creía, él oraba, daba limosnas, daba ofrenda, oraba a Dios todos los días. Él vestía el uniforme de romano, pero tenía un corazón cristiano. ¿Entiende? ¿Cómo es por adentro? El asunto es por adentro. La pinta es lo de menos. Es por adentro el asunto. Dios escuchó la oración de este gentil que tenía fe, que creía. Miren, mis hermanos queridos, Dios quiere romper nuestra estructura y saben que va a ser algo sorprendente en el cielo. Porque en el cielo, la primera cosa que nos vamos a sorprender es que nosotros estamos. ¡Ah! ¡Llegué! ¡Estoy! ¡Ah! Segundo, nos vamos a sorprender que ¿está él acá? ¿Está ella? Y la tercera sorpresa es, ¿cómo que no está? El que creíamos que iba a estar no está. Y el que creíamos que no podía estar está. Y yo estoy. A Él sea la gloria nada más.
Aleluya. ¿Quién fue que le dijo a Pedro? El Espíritu. Miren, hermano, la estructura se rompe en nuestra vida cuando nosotros le permitimos al Espíritu dominar nuestra vida. Ay, ay, ay. ¿Vieron? No es religión, es relación, comunión. El Espíritu te guía y te lleva y te dice para acá. Mi pregunta, ¿cuántos dijeron, Señor, guía en un viaje? Vamos a ir algo en el día a día. En un viaje, estoy yendo a Capital, Señor, guíame, orientame, Señor. Y cuando vas andando en la ruta, el Espíritu Santo te dice, tomate esta ruta. Y, por acá voy derecho, General Paz, derecho. Piquete. Y vos decís, no puede ser. Y vos te recordás que vino ese pensamiento que te dijo, agarrá por acá, andate por Irigoyen. Y vos decís, ay, 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 ¿y ahora cómo vuelvo? Y uno dice, no puede ser. Mi pregunta, ¿el Espíritu Santo no te avisó? Sí. ¿Qué esperabas? ¿Que te grite? Te vino el pensamiento. Te vino así como una inquietud. El Espíritu Santo nos habla siempre. Amén. Entendamos esto. El Espíritu Santo nos habla siempre. Otra vez, el Espíritu Santo nos habla siempre. Él no nos deja de hablar. Todo el tiempo nos está hablando. El asunto es que si yo dejo que mi estructura religiosa me impida, no, tiene que ser algo muy así, aquí dice, no, el Señor viene y te habla así. Che, Samu, no hagas esto. Y cuando vos haces algo indebido, te agarra un cargo de conciencia, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué te agarra ese cargo de conciencia? Porque el Espíritu Santo está ahí. Es el único que trae convicción de pecado, el Espíritu Santo. Si no tenés convicción de pecado, quiere decir que ya estás a punto de perder los ojos como Sansón. Perdiste la sensibilidad. Pero mientras tenés conciencia de que, ay, he hecho macana, no tengo, el Espíritu Santo está ahí, hay esperanza. Mientras el Espíritu Santo te habla, hay esperanza. Así que no insistas en pecar, porque el Espíritu Santo quiere que vos vuelvas a Cristo, porque me encanta a mí cuando Dios le dice, principalmente allí en el libro de Jeremías, y empieza a decir, no, ustedes van a ir cautivos, papá. Y dice, pero si ustedes se vuelven y se arrepienten, qué interesante. ¿Qué es lo que está esperando el Señor? Un corazón contrito y humillado, porque a ese Dios no lo desprecia. Qué maravilloso es el Señor. El Espíritu Santo aquí le dice a Pedro, andate a la casa de Cornelio. Y miren cómo entró Cornelio a la casa. Versículo, voy a leer desde el 25 para que puedan entender. Dice, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le dijo, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y el versículo 28 dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre os llame común o inmundo. A mí no me gustaría mucho que entre alguien a mi casa y diga, la verdad que vine acá solo porque Dios me mandó, porque la verdad que me da asco entrar a tu casa. Sería algo así. Pero la cultura, la estructura de él era que ningún judío podía entrar en la casa de un extranjero. La cultura, no Dios,
Dios le dijo que el evangelio era para todas las naciones. Dios era para las naciones, pero la cultura judía decía: no entren a la casa de un extranjero. No hablen con ningún extranjero. Venderle cosas podían venderle, pero hablar no. Pero llega este hombre cargado con estructuras, paradigmas, y entra en la casa de Cornelio y le explica a ellos. Esto no era ofensivo. Cornelio lo entendía porque Cornelio era bicultural. El más misionero de los dos era Cornelio. Cornelio le entendía muy bien porque él estaba ahí, él era el extranjero en ese lugar y había estudiado y había conocido bien la cultura judaica. Y yo me imagino que él lo mandó a buscar solo porque el Señor le dijo que lo mande a buscar. Porque mientras tanto él estaba muy cómodo orando y dando ofrendas y ayunando al Señor. Es muy cómodo. Si de esa manera es que Dios se manifiesta. Pero cuando lo llama y Pedro viene y hace este comentario, no lo ofendió a Cornelio. Miren, qué interesante es que nosotros podamos romper esas estructuras internas y podamos llegar a las personas que opinan diferente a nosotros y poderle darle el abrazo del Señor. Y dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pero, siempre hay un pero, ¿no? Pedro no fue solo. Pedro se llevó a algunos de los judaizantes. Estos ya fueron con el cuchillo afilado porque dijeron: este Cornelio, vamos a tener que circuncidarlo. Ahora vamos a ver el romano cómo se porta. Está todo bien, pero ellos todos llevaban su cuchillo afilado. Y no era bisturí, cuchillo era. Pero estaban los judaizantes ahí. Y lo maravilloso es que el Espíritu Santo le arruinó el discurso a Pedro. Porque Pedro empieza del 34 en adelante a hablar sobre todo, y cuando él iba a meter la pata, ya en el 43, dice: de esto dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban perdón de pecados por su nombre. Y ya estaba entrando ya en terreno de: muchachos, saquen el cuchillo. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, todos romanos, todos amigos de Cornelio y familiares de Cornelio. Era un lugar donde Cornelio hacía el discipulado. Eran prosélitos del Señor, estaban allí. Todos ellos. Y mientras Pedro estaba hablando y ya iba a meter la pata. Mire, Dios es tan bueno que cuida de que vos no hables de más. Dice: mientras él aún hablaba, el Espíritu Santo, y a mí me encanta esto, porque dice: cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro no eran cualquier cosa, eran fieles de la circuncisión. Se tuvieron que guardar la faca, se guardaron el cuchillo. Que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran estos? Estos eran los que iban contaminando el evangelio de la gracia. Y se habían hecho amigos de Pedro. ¿Por qué? Porque querían contaminar el mensaje. Mi hermano, tengamos cuidado de que el mensaje de la gracia no sea contaminado con la religión,
con lo religioso. Yo me acuerdo que a los 16 años, cuando tuve un encuentro maravilloso con el Señor me sacó de la escuela mecánica de la Armada. Y el primer sueldo que yo cobré, me compré unos equipos de audio y empecé a predicar. Predicaba ya en los trenes, en Once, en Liniers, en Morón y en Moreno. Nosotros vivíamos en Moreno. Ahí eran nuestros. Y después en el tren me fui encontrando con otros locos igual que yo. Así que ya éramos un grupito de predicadores. Y aprendí a predicar. A los primeros mensajes apedreé a Eliseo en vez de Esteban. No, fue un desastre. Sí, no. Pero estaba entusiasmado. Y estábamos así, conseguí permiso de un señor de la plaza y los sábados teníamos una actividad evangelística a la tarde. Y el señor con una largo, poníamos ahí, teníamos un rinconcito y ahí tocábamos y predicábamos y empezamos a ganar almas para Cristo. Llevábamos a nuestra iglesia. La iglesia nuestra era de la sana doctrina. Y me acuerdo que llevamos unos jóvenes que habíamos ganado en la plaza. Muchachos con el pelo largo. Unas chicas toda maquillada, pelo corto, pecadora mal. Y una hermana dijo, qué bueno que vinieron. La próxima vez venís sin maquillaje porque a Jesús le gusta así. Dice, la próxima vez vos cortate el pelo porque pareces una nena. Los muchachos después me dijeron, acá no venimos más. No venimos más. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Evangelizábamos personas y lo mandamos para el otro lado de la vía que estaba la iglesia bautista. Así que y el pastor cada tanto me decía, Samuel, pero no hay mucho resultado en lo que ustedes hacen. Y bueno, pastor, el resultado lo da el Señor. Lo mandamos todo para la iglesia bautista. El pastor contento, no me conocía, pero me iba llegando la gente allá. Qué triste que es cuando nosotros nos encargamos de expulsar a la gente que viene a la iglesia, que viene a conocer a Cristo. No es que viene a la iglesia, viene a conocer al Cristo de la gracia. Y el apóstol Pedro estaba con sus amigos, los que venían a arruinarle el mensaje de la gracia, pero el Espíritu Santo fue mayor y los dejó sorprendidos, atónitos en el criollo, que decía que lo dejó de boca abierta. No podían entender. Atónito es que no puedo entender. ¿Cómo? No, esto es inconcebible. ¿Cómo puede ser? No puede ser. A ellos se les derramó el Espíritu Santo. Y a mí me encanta esta expresión que dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos ellos. ¿Sabe que en la cultura romana, cuando cae, está hablando de un manto que cae? Y en el original griego, esta expresión dice que cae como un manto. ¿Qué era lo que ellos sabían diferenciar? Era la autoridad por el color del manto que tenían los romanos en la batalla. Entonces, cuando ellos miraban un escuadrón, sabían que el que tenía diferentes colores pertenecía a diferentes rangos. Y en este caso, el manto del Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y se estableció el Evangelio en ese lugar. Que el Señor pueda ayudarnos a que nosotros podamos predicar este Evangelio de la gracia del Señor. ¿Sí? Yo sé que puede ser que haya alguna persona que usted conozca que diga, no sé si tendría que... Inténtelo. Si total el milagro no lo haces vos, lo hace el Señor. No, pero mi cuñada, pintala la cuñada, la suegra, también. Por ahí el Señor la cambia. Una que va a dormir afuera. ¿Quién hace el milagro? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar.
El Espíritu Santo en este momento seguro que te está guiando. Te está trayendo a la mente a algunas personas. Y yo le voy a pedir que hagamos una parte teórica. Le voy a decir que aquellos que pueden levantar su mano izquierda, la del corazón, así. Esa mano izquierda usted va a nombrar a 5 familiares que no conocen a Cristo. Nómbrelo. Una vez que lo nombre, vaya bajando hacia el dedo. Lo tengo. Nómbrelo. Okay. Cuando ya lo tienen, pueden bajar la mano. Okay. Puede decir conmigo, lo tengo. Ahí está. Con la mano derecha, usted va a nombrar 5 conocidos. Amigos, conocidos, que no tienen a Cristo. Son esas personas que si hoy mueren se van al infierno. Personas que incluya brujos, curanderos, traficantes, lo que sea. Inclúyalo. Nómbrelos. Ok. Lo tengo. Eso. Ahora, mientras usted estaba pensando en esos 5 familiares y 5 amigos o conocidos, usted sabe en dónde viven, saben sus nombres, conocen sus problemas o sospechan qué problema tienen. Quiere decir que no están lejos, están ahí nomás. ¿Cómo hacer para que ellos puedan venir a conocer a Jesús? Tenemos que trabajar sobre ellos. ¿Cómo es el asunto de trabajar? Miren, yo les voy a comentar a ustedes, hace unos años estuve en la Iglesia Avance Cristiano de Pastor Edgardo Muñoz, estuve por muchos años como parte del equipo pastoral de la iglesia. Y una de mis actividades ahí fui pastor de evangelismo. Y en una encuesta que hice con los hermanos, me encontré que los hermanos dejaban de predicar después de los 5 años. Los primeros 5 años evangelizaban. Después de los 5 años ya hacían parte de un club de creyentes evangélicos pentecostales compulsivos. Y ya no tenían más amigos, ni conocidos, ni familiares que frecuentaban. Solamente así, uno se alimenta a un creyente, alimenta al otro creyente, así, ¿no? Y no evangelizamos. Entonces había creyentes que hacía años que estaban en la iglesia y habían ganado 8 personas. 7 personas. Uno con mucho orgullo dice, sí, como 14, 24 años en la iglesia. El negocio está fundido, ¿eh? Si 24 en el año en la iglesia para ganar 14. Pero, ¿cómo se gana la gente para Cristo? Miren, hay una ley espiritual primero. Esa ley espiritual que ha atormentado su vida, que los han hecho cautivos, tiene que ser roto a través de la oración y el ayuno. Empieza a orar y a ayunar por sus familiares y amigos. Creo que son dignos de su cuidado espiritual. Porque si no aceptan a Jesucristo, ¿a dónde van a ir? ¿A perdición eterna? Esa es la realidad. Entonces debemos empezar a predicar el evangelio. Me han traído para que yo predique un mensaje misionero, pero el mensaje misionero es eso. Si vos no ganás a tus familiares y amigos acá, no pienses que vas a ir a ganar a los negritos de África. Una hermana me dijo en una ciudad ahí en la zona oeste, me dice, ay, cada vez que veo la foto de los negritos me dan ganas de comerlos. Yo dije, hermana, de chocolate no son. Esos negritos te escupen, te patean, te roban, te matan si es posible. Pero si no ganas a los criollos de acá, si no ganas a tus familiares, si no ganas a tus vecinos, a tus amigos, a tus conocidos, Dios no te va a llevar a otro lugar.
como dicen los chilenos, ¿cachai? ¿Entendiste? Entonces, ¿qué tal si en este momento empezamos a orar por estos 5 familiares primero? Te voy a pedir que cierres tus ojos y empieces a orar por esos 5 familiares. No sé si querés venir a tocar un poquito el teclado. Esto ya es buena señal, quiere decir que vamos terminando. Cinco familiares. Dale, tómate un tiempito. Recién los nombraste. Amado Dios, te pido que tú le des pasión por la evangelización de estos familiares. Señor, que se genere en ellos, en esta iglesia, ese amor por los familiares. No solamente para juntarse fin de año, Navidad, sino para juntarnos en el cielo. Señor, extiende tu mano, Jesús. Danos pasión por los perdidos. Renueva en nosotros, Señor, el deseo de predicar tu palabra a estos familiares. Señor, los queremos tanto. E inclusive muchos de ellos nos han ayudado en momentos que nosotros necesitábamos. Pero ahora ellos necesitan nuestro auxilio. Necesitan mi ayuda. Señor, oro por esos familiares. Ten misericordia de ellos. Algunos están en la brujería, en la hechicería, en las drogas. Algunos están metidos en cosas tan raras que ni sé. Pero te pido que tú extiendas tu mano, Señor. Shuta Rama Shirikada Rama Shandara Masiri Kurikada Rama Sana. Aleluya, aleluya. Ahora vamos a orar por nuestros conocidos. Algunos de ellos son compañeros de trabajo, están 8 horas con nosotros. Otros son conocidos del colegio, del barrio. Y algunos ni siquiera están aquí en esta zona. Están en otros lugares. Pero lo tengo en mi grupo, lo tengo en mi WhatsApp, lo tengo en mi Facebook, lo tengo en mi Instagram. Señor, oro por esos conocidos. Son 5. Nombralos. Entregale al Señor la vida de cada uno de ellos. Y vos sabés cuánto están sufriendo. Vos sabés. Porque son conocidos. Señor, tu palabra dice que tú no haces acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a amigos y familiares para que se le anuncie este evangelio de paz por medio de Jesucristo. Y la Biblia dice: este es Señor de todos. Es Señor de todos. Es Señor de todos. Es el Señor de toda nación. Es el Señor de todas las personas. Es el Señor de todos. De todos. De todos. Si el Señor te habló, te voy a pedir que te pongas de pie. Si
el Señor ministró tu corazón, te pones de pie. Y te voy a hacer un último desafío. ¿Querés que Dios te use? Si querés que Dios te use, te voy a pedir que levantes tu mano al cielo. Qué tremendo. Se empieza a romper paradigmas, estructuras. Se empieza a romper todo. Lo que yo creí que era solamente para mí es para todos. Lo que yo creí que era solamente para un grupo, no, es para todos. Es mucho más que para la congregación de salvos por gracia. Es mucho más. Es para todos. Para todos. Señor Jesús, en este momento mis hermanos se pusieron de pie y no solamente se pusieron de pie, sino que levantaron sus manos diciendo que tú puedes tomar sus vidas, Señor, para usarlos. Ahora, Señor, te pido que tú lo uses como sacerdotes para estos 5 amigos y 5 familiares y 5 conocidos. Señor, sabemos que si cada una de estas personas vienen a ti, esta congregación entra en un colapso porque no hay lugar para todos. Señor, algo va a ocurrir en este tiempo. El avivamiento tuyo está aquí ocurriendo, porque el avivamiento es las personas en las calles. El avivamiento es las personas hablando de ti. El avivamiento es personas buscando a otros para que te conozcan. Esto es avivamiento. Esto es avivamiento. Señor, queremos ir a buscar a esos 5 amigos y 5 familiares. Aleluya. Hay avivamiento, hay avivamiento, hay avivamiento. No hay cosa más dignificante que traer a personas a Cristo. Si estás triste, si estás oprimido, salí a evangelizar y volverás gozoso. Vas a volver con gozo, con alegría. Porque Dios se alegra cuando vos salís a hablar de su grandeza. Sí. Dios se alegra cuando vos salís a hablar de sus grandezas. Aleluya. El mismo Pedro escribe en su primer carta diciendo: vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios. Qué cambio que hubo en la vida de Pedro. Entre este Pedro con Cornelio y ahora este Pedro escribiendo las cartas apostólicas, donde dice: vosotros sois real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Qué tremendo que es! ¡Aleluya! Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca y sobre todas las cosas, que Dios te use en este tiempo, en el nombre de Jesús.